Australia antes de los humanos, la tierra de los monstruos. Imagina el desierto rojo y ardiente del interior de Australia. Un paisaje de silencio y calor abrumador. Ahora borra esa imagen de tu mente. Porque hubo un tiempo, no hace tantos millones de años, en que este mismo continente era algo completamente distinto, un reino perdido de monstruos. Un mundo donde los dinosaurios caminaban bajo cielos perpetuamente crepusculares, donde cocodrilos gigantes patrullaban la tierra firme, donde canguros más altos que una persona recorrían praderas y dragones de carne y hueso, lagartos gigantes, se arrastraban por bosques ancestrales. Esto no es una leyenda ni una fantasía. Es la historia real, profunda y épica, del continente australiano, una crónica escrita en fósiles y en la memoria misma de la Tierra. Bienvenidos a Jurassic Files. Hoy, nos embarcamos en un viaje en el tiempo para descubrir la Australia que el mundo olvidó, la tierra de los gigantes que una vez gobernaron con poder absoluto. Quédate con nosotros, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo tu idea de este continente. Para entender por qué Australia es hoy ese lugar extraño y único, lleno de marsupiales que saltan, mamíferos que ponen huevos y bosques lluviosos que emergen en medio de la aridez, tenemos que retroceder muchísimo. Tenemos que viajar a una época en la que el mapa del mundo era irreconocible. Hablamos de hace más de 180 millones de años, en la era del supercontinente Gondwana. En el hemisferio sur, no existían continentes separados. Sudamérica, África, India, la Antártida y Australia estaban todas fusionadas en una sola y colosal masa de tierra. No había un océano Pacífico o Índico como los conocemos. Era un mundo de mares primigenios rodeando un continente gigante que funcionaba como una cuna evolutiva única. Por toda su extensión se extendían bosques de helechos gigantes, coníferas ancestrales y pantanos rebosantes de insectos. El clima era cálido, tan cálido que incluso la Antártida estaba libre de hielo, un páramo verde y exuberante. En estos bosques de Gondwana aparecieron los primeros mamíferos, los ancestros lejanísimos de los marsupiales y del ornitorrinco. Era un mundo conectado. Un dinosaurio podía, teóricamente, caminar desde lo que hoy es Brasil, pasar por África y llegar hasta Australia sin ver una sola costa oceánica. Este libre tránsito permitió que la vida compartiera un mismo tejido evolutivo. Pero la Tierra nunca está quieta. Hace unos 100 millones de años, las fuerzas titánicas del interior del planeta comenzaron a desgarrar Gondwana. Las placas tectónicas se separaron en una danza geológica increíblemente lenta. India se disparó hacia el norte, hacia su colisión futura con Asia. Sudamérica derivó lejos de África, abriendo el Atlántico. Y Australia, aún agarrada a la Antártida, inició su viaje solitario. Al principio, ese puente terrestre entre Australia y la Antártida seguía ahí, cubierto de bosques. Pero el mundo cambiaba. Las corrientes oceánicas se alteraron, el aire frío de los polos comenzó a avanzar y la Antártida empezó su transformación final en el continente helado que es hoy. Australia tuvo que elegir su destino. Hace unos 45 millones de años, se rompió el último cable. Australia se separó de la Antártida y comenzó a derivar hacia el norte, a un ritmo de unos pocos centímetros por año. Ese movimiento, lento para nosotros pero decisivo en la escala geológica, marcó un punto de inflexión absoluto. Cortó todas las rutas de migración. A partir de ese momento, la vida silvestre de Australia quedó completamente aislada del resto del mundo. Y en ese aislamiento, la evolución comenzó a escribir un libro aparte, una historia paralela de creatividad biológica sin igual en el planeta. Mientras en Asia, Europa y América los mamíferos placentarios elefantes, tigres, osos, primates se alzaban como los diseños dominantes, en Australia el trono fue ocupado por formas de vida más antiguas y extrañas. Los marsupiales, como canguros, koalas y wombats, y los monotremas, como el ornitorrinco y el equidna, no solo sobrevivieron, sino que florecieron. Eran ramas evolutivas que se habían separado en los tiempos de Gondwana y que, preservadas por decenas de millones de años de aislamiento, explotaron en una diversidad asombrosa. Australia se convirtió en un arca flotante, un laboratorio natural único. Si te gusta descubrir cómo la isla más grande del mundo se transformó en el reino de lo extraño, estás en el lugar correcto.
Suscríbete a Jurassic Files porque esto es solo el prólogo de una epopeya que incluye dinosaurios polares, bestias marsupiales del tamaño de un coche y encuentros humanos con monstruos reales. A medida que Australia derivaba hacia el norte, su clima comenzó a cambiar. Los bosques lluviosos que una vez la cubrieron se fueron reduciendo, dando paso a tierras secas y, eventualmente, a los desiertos que conocemos hoy. Muchas especies tuvieron que adaptarse o desaparecer. Pero en este largo periodo de transformación, justo en los albores de este aislamiento, los últimos dinosaurios de Australia aún caminaban sobre ella. Y no eran dinosaurios cualquiera. Vivían en uno de los entornos más extremos imaginables, el frío y la oscuridad polar. Nos trasladamos al Cretácico, hace entre 115 y 65 millones de años. En ese entonces, Australia estaba anclada en latitudes antárticas, cerca del Polo Sur. Sin embargo, el planeta era mucho más cálido, no había capas de hielo permanentes. Lo que había era un mundo de contrastes brutales, bosques de helechos gigantes y pinos araucaria, pero sometidos a meses de oscuridad total invernal y meses de sol perpetuo en verano. Era un reino de penumbra, y en él evolucionaron dinosaurios especializados. En los bosques fríos de lo que hoy es Victoria, deambulaba Leaeggina saura, un pequeño dinosaurio herbívoro de apenas 2 metros de largo. Su característica más llamativa, unos ojos descomunales, proporcionalmente de los más grandes que conocemos en cualquier dinosaurio. Los paleontólogos creen que eran adaptaciones para ver en la oscuridad de los largos inviernos polares. Además, tenía un cerebro relativamente grande, lo que sugiere cierta inteligencia y posiblemente comportamientos sociales complejos para sobrevivir al frío, quizás agrupándose en madrigueras. No muy lejos, en lo que hoy es Queensland, pastaba Mutaburrasaurus, un herbívoro de 7 metros de largo y varias toneladas, con una nariz bulbosa que quizás usaba para producir sonidos de baja frecuencia, comunicándose a través de la espesa vegetación. Pero donde hay herbívoros, hay depredadores. Y el rey de los cazadores australianos del Cretácico era Australovenator, apodado con razón el Velociraptor de Australia. De unos 6 metros de largo, ágil, con garras terribles en sus patas y una velocidad estimada de hasta 40 km por hora, era el terror de las llanuras. Imagina la escena. Un bosque neblinoso y frío, iluminado por una luz perpetua de verano, con Leaeggina saura escurriéndose entre los helechos, las manadas de Mutaburrasaurus pastando, y el Australovenator acechando desde la espesura. Este era el mundo perdido de los dinosaurios australianos, un capítulo único que terminó, como en el resto del planeta, con el cataclismo del asteroide hace 66 millones de años. Pero en Australia, la desaparición de los dinosaurios no dejó un vacío. Abrió la puerta de par en par para los verdaderos arquitectos de su extrañeza, los marsupiales. Con los dinosaurios fuera de escena y Australia ya bien aislada, el continente entró en su era dorada, la era de los verdaderos monstruos. No monstruos reptilianos, sino marsupiales gigantes, los llamados megafauna. Esto ocurrió principalmente en el Pleistoceno, desde hace unos 2.6 millones de años hasta hace apenas 40.000. El clima del planeta oscilaba entre eras glaciales y periodos más cálidos. Australia, aunque no se cubría de glaciares masivos, se volvió más seca y fría. Los bosques retrocedieron y se formaron las grandes praderas y desiertos interiores. En este escenario cambiante, los marsupiales, libres de la competencia de grandes placentarios, evolucionaron hacia tamaños colosales. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Piensa en un canguro. Ahora imagínalo de más de 2 metros de altura y pesando media tonelada. Ese era Procoptodon, el canguro gigante de cara chata. No saltaba como sus parientes modernos, caminaba erguido, dando zancadas, usando su cola gruesa como un tercer pilar de apoyo. Era un espectro que se movía por las llanuras áridas. Pero el herbívoro más grande de todos era Diprotodon, un marsupial parecido a un wombat o un koala, pero del tamaño de un rinoceronte blanco, con casi 3 toneladas de peso y 4 metros de largo. Estos gigantes pacíficos recorrían el continente en manadas, y sus fósiles se han encontrado desde las costas del sur hasta el interior seco. Pero en este mundo de gigantes, los depredadores también alcanzaron proporciones aterradoras. Entra en escena Thylacoleo carnifex, el león marsupial. Aunque no más grande que un leopardo,
Era el carnívoro marsupial más especializado y poderoso que ha existido. Tenía unas mandíbulas desproporcionadamente fuertes, con un par de incisivos inferiores como cuchillas de carnicero y enormes garras retráctiles en sus pulgares, perfectas para trepar y sujetar a sus presas, que incluían, casi con seguridad, a los jóvenes diprotodón. Su mordida, para su tamaño, es considerada una de las más potentes entre todos los mamíferos. Sin embargo, incluso el león marsupial podría haber temido al depredador supremo de esta era, Megalania, *varanus priscus. Un lagarto monitor gigante, pariente del dragón de Komodo, pero que podía alcanzar los 7 metros de largo y más de 1 tonelada de peso. Armado con mandíbulas poderosas y probablemente una mordida venenosa como la de su primo moderno, Megalania era el mayor lagarto terrestre que ha existido, un superdepredador que dominaba los bosques abiertos y las riberas de los ríos. Completaba este ecosistema de pesadilla Genyornis newtoni, un ave no voladora de más de 2 metros de altura y 200 kilogramos, cuyos huevos del tamaño de un balón de fútbol eran un manjar codiciado. Este era el verdadero corazón de la Australia prehumana, un continente isla donde las reglas normales de la evolución se habían torcido, produciendo una fauna de pesadilla y maravilla. Y justo cuando este mundo alcanzaba su cenit, apareció un nuevo actor, el más formidable de todos, el ser humano. La llegada de Homo sapiens a Australia, hace entre 65.000 y 50.000 años, marca el principio del fin de este reino. Las evidencias arqueológicas, como las herramientas de piedra asociadas a huesos de megafauna con marcas de corte y las dramáticas capas de carbón que señalan un aumento en los incendios forestales, sugieren que la caza y la alteración del hábitat por parte de los humanos jugaron un papel crucial, junto con el cambio climático, en la rápida extinción de casi todos estos gigantes hace unos 40.000 años. Fue una desaparición masiva que remodeló el continente para siempre, dejando atrás solo a los descendientes más pequeños y adaptables de aquellos colosos, los canguros, wombats y koalas de hoy. Si hasta aquí te ha parecido fascinante, espera descubrir cómo los primeros humanos no solo presenciaron este mundo, sino que lo inmortalizaron. Sigue con nosotros, porque el vínculo entre esos gigantes extintos y las culturas vivas más antiguas de la Tierra es uno de los secretos mejor guardados de la historia. La desaparición de la megafauna no borró su recuerdo. De hecho, quedó grabado de la manera más poderosa posible, en la tradición oral y el arte de los primeros australianos, los pueblos aborígenes, cuya cultura continua es la más antigua del planeta, con más de 60.000 años de historia. Para estas culturas, el tiempo no es lineal, sino un tiempo del sueño o Dream Time, una era creativa en la que seres ancestrales con forma de animales y humanos dieron forma al paisaje. Y aquí está la conexión alucinante. Muchas de las criaturas representadas en el arte rupestre aborigen, que data de decenas de miles de años, se parecen extraordinariamente a los animales de la megafauna que la ciencia ha redescubierto. En las regiones de Kimberley y Arnhem Land, hay pinturas de seres enormes, de 4 patas, con cabezas grandes y sin cuello, que los arqueólogos vinculan con el diprotodón. Representaciones de grandes lagartos que evocan a la megalania. Incluso la criatura mitológica del Bunjip, descrita en leyendas de varias tribus como un monstruo que habitaba en pantanos y villabons, podría ser una memoria cultural distorsionada de estos animales gigantes que los ancestros humanos conocieron. Estos no son simples dibujos, son crónicas vivas. Las historias del tiempo del sueño a menudo describen con precisión cambios geológicos, como la subida del nivel del mar que inundó las planicies costeras y separó Tasmania y Nueva Guinea del continente principal hace unos 10.000 años. Este conocimiento, transmitido oralmente durante cientos de generaciones, constituye uno de los archivos históricos y ecológicos más valiosos y duraderos de la humanidad. Es un puente directo entre nuestro presente y ese mundo perdido de monstruos. La Australia moderna, con sus desiertos rojos, sus arrecifes y sus bosques lluviosos aislados, es el capítulo final, por ahora, de esta epopeya. Pero si sabes escuchar, el pasado todavía susurra. En el silbido del viento a través de los desfiladeros de Kimberley, en los cantos ceremoniales que narran la creación de los ríos, y en las pinturas que miran desde las paredes de las cavernas, perduran los ecos de los verdaderos dueños originales de esta tierra, los gigantes marsupiales, los dragones lagarto y las aves titánicas. Su reinado terminó, pero su historia,
entrelazada con la de los primeros humanos, es un recordatorio poderoso de lo dinámico y frágil que es la vida en nuestro planeta. Esperamos que este viaje a la Australia prehistórica te haya dejado tan asombrado como a nosotros. Si quieres seguir explorando los mundos perdidos y las criaturas más increíbles que jamás hayan existido, tu apoyo es vital. Suscríbete a Jurassic Files y activa la campana de notificaciones. Cada suscripción nos permite profundizar en investigaciones y traerte contenido de la más alta calidad, libre de mitos y lleno de ciencia fascinante. Déjanos en los comentarios qué otro continente o era prehistórica te gustaría que exploremos en un próximo video. ¿Sudamérica en la era de los mamíferos gigantes? ¿La Europa de los neandertales y las bestias de hielo? Tu opinión dirige este canal. Y por favor, comparte este video con todos los que aman la historia natural, los misterios de la evolución o simplemente una buena historia. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de curiosos. Gracias por vernos, y recuerda, la mayor aventura está escrita en las rocas, esperando a ser descubierta. Hasta la próxima exploración en Jurassic Files.